Amén. Entonces, no siendo más, vamos a la palabra del Señor. ¿Cuánto hemos venido a escuchar palabra del Señor? Vamos al libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15. Juan 6, del verso 1 hasta el verso 15. Dice así su palabra. Juan 6, verso 1 al 15. ¿Estamos ahí? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recosar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recosaron como en número de ¿cuántos? De 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron ¿cuántas cestas? 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y volviéndose a retirar al monte solo. Se volvió a retirar al monte solo. ¿Okay? Hoy le he puesto a este mensaje la multiplicación. Y cuando hablamos de multiplicación, estamos hablando en términos mayores, estamos hablando en términos grandes, estamos hablando en términos que usted ni siquiera tiene la capacidad de pensar. Mire que tan solamente 5 panes y algunos peces fueron suficientes para alimentar una multitud enorme. ¿Usted alguna vez ha alimentado o le ha tocado atender 5,000 personas? Prepárase, porque un día llegará. Cuando me dicen algo. Amén. Escuche, porque acá hay cámaras y todo está quedando grabado. Todo está quedando grabado. Quiero profundizar en varios versos. De los 15 versículos, he tomado algunas frases, algunas palabras de aquellos. Y vamos al verso 1. Verso 1 dice: después de esto. Cuando dice después de esto, Juan me está relatando una historia anterior. ¿Qué es lo que estaba relatando Juan anteriormente? Lo voy a hacer un pequeño resumen para que podamos entrar en la palabra y podamos entender por qué sucedió todo aquello. ¿Ok? Te quiero que estén atentos. Jesús había escogido a 12 muchachos. ¿Cuántos quieren ser escogidos por Jesús? Porque había una necesidad. En ese momento había muerto su primo, Juan el Bautista. Había sido decapitado por Herodes. Juan el Bautista fue aquella persona que Dios preparó, que Dios levantó en un tiempo de silencio. El tiempo de silencio que Dios no levantó una voz profética desde Malaquías hasta el nacimiento de Juan fue aproximadamente 430 años. Es decir, 430 años sin que Dios levantara un profeta.
sin que Dios levantara una palabra que direccione a un pueblo. Recuerde que los profetas eran aquellos que direccionaban a los reyes, les indicaban qué hacer. Pero Juan fue el último profeta, registrado antes que venía Jesús. Después, cuando vino Jesús, todo aquello fue una confirmación. Ya la ley y los profetas fue una confirmación porque ya estaba Cristo Jesús. Entonces, cuando Juan el Bautista es decapitado, pues realmente queda un remanente sin ovejas. Juan era una persona que guiaba a las personas, tenía discípulos, los guiaba, él bautizaba y los guiaba al arrepentimiento. Él preparaba el camino, él decía hacer sendas derechas, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Hablamos el domingo pasado que él fue que abrió el camino, él fue que preparó el camino. ¿Para qué? Para comenzar a ejecutar su ministerio Jesucristo. Entonces Juan el Bautista había muerto, los discípulos de Juan llevaron las nuevas buenas, que no eran tan buenas, a Jesús, a él lo enterraron. Jesús no va a su sepelio, no se registra que fue a su sepelio, a su entierro. Y los muchachos, los discípulos de Jesús, en aquel momento ellos fueron enviados, fueron esparcidos, como ya se les había entregado una autoridad. Ellos fueron esparcidos en todas las regiones y predicando el evangelio del reino. Jesús también predicaba el evangelio del reino en ese momento. Inclusive cuando Herodes escuchó el mensaje de Jesús o los rumores del mensaje de Jesús, él pensó que Juan el Bautista había resucitado. Él pensó y dijo, yo necesito hablar con él porque yo maté a Juan el Bautista. Pero escuchando los hechos de Jesús, escuchando todo aquello que Jesús había hecho, él quería, como rey, hablar con Jesús. Pero eso nunca se dio. Entonces, todo esto acontece en un episodio, dice, después de esto. Cuando vienen los muchachos, todos contentos porque los demonios se les sujetaban, porque sanaban personas, llegaron a Jesús. Y Jesús le dijo a ellos, los vio muy cansados y le dijo, vamos al otro lado, a un lugar desierto. Tomaron una barca y se fueron a un lugar apartado. Pero la gente vio la necesidad y la gente ya comenzó a seguir a Jesús. Ya Jesús era buscado con sus discípulos. Entonces Jesús se fue con la barca y llegó a una cierta región llamada Betsaida. Todo lo que le estoy hablando es una recopilación de los 4 evangelios. Una de las cosas impresionantes de la Biblia es que los 4 evangelios se complementan. Y cuando hablamos de la pesca milagrosa está en los 4 evangelios. Y cada evangelio me habla detalles que no tienen los otros. Entonces para armar la cena tengo que leer los 4 evangelios y comenzar como FBI. Mirar los sucesos, los pasos, el orden de todas las escenas para que toda la palabra tenga sentido y tenga orden. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús va con los discípulos a un lugar desierto, claro, fue en una barca, llegaron a un lugar desierto, la gente lo comenzó a seguir. Esa región se llama Betsaida, que queda al lugar que acá en el verso 1 dice que queda al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora sí, nos centramos en este capítulo y vamos al versículo 2. Versículo 2, dice que le seguía gran multitud porque veían las señales. La palabra que quiero resaltar en este capítulo son señales. Diga señales. Cuando hablamos de señales me están indicando de un rumbo, de un destino. Usted cuando va en carretera y ve una señal, un semáforo, un pare, un cruce a la izquierda, un cruce a la derecha, un prohibido, me está indicando algo. Jesús comenzó a hacer señales. Me encanta algo de Juan, que Juan no habla de milagros, Juan habla de señales. Y da a entender que todo lo que hacía Jesús era una señal. Él no hacía el milagro por hacerlo, él no sanaba a alguien por hacerlo. Él hacía una señal para que la gente se acercara al Padre. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús representó fue una señal para que usted y yo entendiéramos el cruce a la izquierda, el pare, el siga, el prohibido. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo su vida. Fue una señal para que nosotros nos guiáramos y no nos perdiéramos. ¿A cuánto le gustan las señales en carretera? Yo me preocupo cuando voy en carretera y yo no veo. Y yo digo, ¿pero dónde voy? Me preocupo cuando no veo casas.
Me preocupo cuando no veo próximamente un nuevo pueblo. Yo digo, bueno, ¿dónde estoy yo? Que es lo que me metí por una trocha. Uno se preocupa. Bueno, los que han viajado no sé si le ha pasado eso. Y más cuando usted no conoce el camino. Usted dice, bajo combustible. ¿Dónde habrá una gasolinería? ¿Dónde? Y si usted no conoce. Entonces, qué lindos son las señales. Porque las señales nos preparan para aquello que viene. Yo te quiero decir algo. El Señor Jesucristo todavía hace señales para prepararte a lo que ha de venir para tu vida y para tu familia. ¿Cuántos quieren recibir lo que Dios tiene preparado, reservado para nosotros? Entonces, cada vez que vea señales, eso es una dirección. Entonces la gente comenzó a ver eso en Jesús, señales. Versículo 3, la palabra del versículo 3 que quiero resaltar es, subió Jesús a un monte. Sí, Jesús llegó al puerto, llegó a ese lugar, pero Jesús subió al monte. Cuando hablamos de subir, hablamos de escalar. ¿Cuántos son buenos acá escalando? ¿A cuánto le da la pálida escalando? ¿Ah? Cuando estamos hablando de escalar, estamos hablando de un esfuerzo. Estamos hablando de una meta. Todo aquello no sube en una montaña. Uno necesita una pipeta de oxígeno para poder subir. ¿Se ven que ustedes tienen buenos cuerpos? Cuerpos atléticos. ¿Sí o no? Dígame algo que sea por fe. O que sea por fe, díganmelo, amén. Y dice, y se sentó allí con sus discípulos. Mire que Jesús cuando se va con los muchachos, ni siquiera ellos tuvieron tiempo de comer. No tenían tiempo, la gente no lo dejaba comer, por la fama que ya tenían. No tenían tiempo de comer. Y Jesús se sentó allí con sus discípulos. Verso 4. El verso 4 me registra que estaba cerca, ¿qué? Una fiesta. ¿Y a cuánto le gustan las fiestas? Ustedes son aburridos, ¿no? Otra vez yo digo, ¿a cuánto le gustan las fiestas? Dígale a su hermano que está a su lado, cambie esa cara. Están como todos tensionados, no sé qué está pasando hoy. No, estamos en la casa del Señor. Amén. Debe estar contento, debe estar alegre porque Cristo vive y vive en nuestros corazones. Amén. Entonces, había una fiesta. Y la fiesta representa un momento de alegría, un momento de entusiasmo, un momento donde la gente se prepara, un momento donde la gente compra ropa, ¿sí? Un momento donde otros sacan tarjetas. ¿Sí? Porque todos quieren estrenar o todos quieren estar bien en ese momento. Prestan, hacen lo que sean para estar en ese momento, en ese lugar. Lo que quiero resaltar de esta palabra es lo siguiente. Las fiestas, como había pasado un tiempo de 430 años, todos habían corrompido, todos se había dañado. Todas las fiestas de judíos no fueron porque ellos se las inventaron, no. Desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés dejó unas fiestas de los tabernáculos, fiesta de Purim, fiesta de la Pascua, estaba celebrando la Pascua, hay cierta cantidad de fiestas en ciertos periodos del año. Pero como ellos habían olvidado a Dios porque no escuchaban una palabra profética que los acercara a Dios, pues la fiesta de ellos lamentablemente no eran fiestas como muy cristianas. ¿Bien? Eran fiestas que se habían corrompido, se habían contaminado. Y algo que nos impide subir al monte, algo que nos impide subir a la montaña, es vivir bajo condiciones o bajo costumbres corrompidas. Otra vez yo digo esto. Cuando Jesús subió al monte, yo creo que mucha gente se quedó sin subir porque se estaba preparando para la fiesta. Yo le quiero decir algo. El monte representa la oración. El monte representa pasar tiempo con Dios. El monte representa pasar tiempo en su presencia. Y para pasar tiempo en su presencia, usted se debe desconectar y debe comenzar a escalar. Pero como hay una fiesta y como hay una costumbre, muchas veces nosotros nos desprendemos del cielo para estar pendiente de las costumbres y estar pendiente de todo aquello que me da el mundo, que al fin de cuentas es pasajero. Y nos olvidamos de estar conectados con el cielo. Nos olvidamos de estar conectados con Dios.
Creo que subieron 5,000 y no contando los niños y las mujeres, pero también creo que se quedó un montón de gente porque se estaba preparando para la fiesta. Continuemos. Vamos al versículo 5. El versículo 5 dice así, que alzó Jesús los ojos. ¿Cuántos creen que Dios tiene ojos? Y los ojos de Dios no están de lujo. Los ojos de Dios están y ven. Tiene oídos y tampoco están de lujo. Él oye. Tiene manos y toca, palpa, sana, levanta, restaura. Y yo puedo ver que Jesús alzó los ojos y vio. En los otros convenios de los evangelios, todos los convenios, habla que Jesús cuando alzó sus ojos, creo que Marcos o en Mateo dice que él tuvo compasión. Porque vio muchas personas que no tenían pastor. Tuvo compasión, dijo, tantas ovejas sin pastor. Mire que Jesús está hablando de ovejas y está hablando de ser pastoreadas. No se trata de reunir un cierto grupo de personas, se trata de pastorearlas. Y cuando yo hablo de pastorearlas, es estar pendiente de ellas. Gloria a Dios por lo que Dios está añadiendo a este lugar. Pero gloria a Dios por el compromiso que viene. Porque nosotros como líderes, Jesús como líder y sus muchachos debían atender las necesidades del pueblo. No se trata de llenar un lugar, no se trata de mostrar un número, se trata de atender las necesidades del pueblo. Y hoy en día las congregaciones les encanta llenar sillas, pero no atender. Y Jesús vio, a nosotros nos gustan las multitudes, ¿a cuánto no le gustan las cosas grandes? Pero a Jesús no le gustó, a Jesús tuvo dolor. Porque Jesús dijo, son ovejas que no tienen pastor. La miel es mucha, y sí, la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Y si usted está aquí, es para que usted se levante como discípulo. Es para que usted se levante como obrero y me ayude y le ayude al cielo y al Dios, porque Dios demandó esa tarea a nosotros. No se la colocó a los ángeles, sino a nosotros, sus discípulos, a atender las necesidades del pueblo, a escuchar la voz del pueblo y a hacer las señales que vienen del cielo. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces Jesús alzó la mirada. Mira que los discípulos ni siquiera se habían notado que estaban rodeados de tanta gente. El primero que vio la necesidad o el primero que se dio cuenta, ¿quién fue? Jesús. ¿Qué quiere darme a entender la palabra? Que antes que usted mismo, antes que la gente vea la necesidad, siempre Jesús va un paso adelante. Siempre Jesús, cuando Dios le dijo a Adán, colócale nombre a los animales. Y yo no hablo de 10 animales, hablo de toda la creación. ¿Cuánto demoraría Adán? Antes de colocarle la tarea, Dios vio una necesidad. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Antes que Adán la viera. Y hay cosas que usted no ha visto, que necesita, que de pronto está, pero antes que usted se dé cuenta, ya Jesús se ha dado cuenta. ¿Cuánto me dicen amén? A mí eso me alegra, porque veo que Él tiene cuidado de mí. Veo que a pesar que a mí se me olviden las cosas, a Él nunca se le van a olvidar las cosas. Y si algo necesito, antes de pedirle, ya sé que Él sabe. Y solamente basta por confiar en Él y creer en lo que Él me va a decir. Dijo a Felipe, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Dijo a Felipe, cuando yo hablo de hijo de Felipe, le pongo como tarea, lea los otros evangelios, porque dice en los otros evangelios que cuando se estaba oscureciendo, uno se acercó y le dijo, yo relacioné, de pronto puede ser Felipe, no sea que sea Felipe. El único que me dice nombre es Juan. Los otros 3 evangelios no me dicen nombre, dice discípulos. El único que Jesús habló fue con Felipe. De pronto fue él, pero no digo que sea así, solamente es una teoría. Entonces, hubo un discípulo, sea Felipe o sea otro, le dijo, Señor, ya es tarde,
es mejor que mande la gente a sus casas. Es mejor que mande a la gente a descansar. Y Jesús dijo, no hay necesidad, denle ustedes de comer. Entonces digo, uy, no, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que ustedes denle de comer? Tan buena la charla, tan buena la predicación, pero ¿qué de nuestro bolsillo? No. ¿Dónde vamos a encontrar una panadería primero? Que usted llegue, por favor, me vende 5,000 pan. No, 5,000 de pan, no, 5,000 panes. ¿Dónde la encontrará? A ver. Y para allá. Digo, no, Señor, tiene que ser un pedido. No, era para allá. Entonces, el discípulo hizo lo más fácil. No, despide a la gente y que cada uno mire cómo se defiende. Y a veces eso es lo que quiere hacer el pastor, ¿no? No, mira la gente qué es lo que hace. Así no es. El Señor nos quiere probar. El Señor sabía que ellos no tenían la capacidad de dar ese pan. El Señor sabía, el Señor lo estaba probando. Y hay cosas que el Señor sabe que tú no tienes la capacidad de hacerlo. Él solamente está probándote para ver qué es lo que hay en tu corazón. A ver qué es lo que va a salir. Y ellos, en vez de decir, claro que sí, vamos a hacerlo, ellos lo vieron como imposible. Y a veces cuando el Señor nos habla, a veces cuando el Señor nos da una dirección, nosotros ¿qué decimos? Imposible, no hay plata, no hay recursos, no se puede hacer. Quedamos sin palabras. Pero cuando el Señor, yo le quiero decir algo a usted, tenga eso muy presente como norma general de su vida. Si el Señor le pide algo a usted, es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. El Señor no está improvisando con tu familia. El Señor no está improvisando a ver qué sale de ti. No, el Señor, si te está preguntando, es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. ¿Hacer qué? La fe. El Señor quiere mostrar, quiere ver qué fe hay en nosotros. El hecho que yo esté aquí predicando, el hecho que yo esté aquí enseñando, es porque le he creído a Dios. Y hay muchas cosas que debo creerle a Dios. El hecho que usted esté aquí con su familia, con sus hijos, es porque usted le ha creído a Dios. ¿O no? Y hay muchas cosas por resolver. Hay mucha necesidad en nuestra casa por resolver. Solamente basta una palabra de Jesús para que nosotros podamos ejecutarla. Solamente basta una palabra de Jesús. Y Jesús esperó que se anocheciese. A mí algo me incomoda. Yo a veces cuando voy y brindo, quiero hacer un paréntesis. A veces cuando yo voy y brindo, a mí me gusta pagar de una. De una. Y si voy en un taxi, y si yo pago de una. Pero ahí no me gusta. Primero, irme con alguien. Primero que yo irme sin plata. No me gusta irme así. Y segundo, confiar en una persona que ni siquiera le paga el taxi hasta que lleguemos. O hasta que le pasen el recibo de factura para que paguen lo que ha comido. Yo me siento incómodo. ¿O cuántos se sienten incómodos? Porque yo veo que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y el otro le está haciendo como él. Bueno, yo lo digo de manera personal. Yo me siento incómodo. Si yo tengo plata, yo de una pago. ¿Sí? Pero a Jesús le gusta la otra manera, ¿eh? Jesús esperó que todo anocheciese, que los estómagos comenzaran a vibrar. Y cuando un discípulo estaba como medio teniendo hambre, dijo, uy, si yo tengo hambre, póngase a imaginar estos. No, yo mejor le digo a Jesús que lo despida. Pero Jesús le salió con esto. Le dijo, dales ustedes de comer. Bueno, acá dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía del versículo 6, ¿para qué? Para probarle. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y apareció otro discípulo, vamos al versículo 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, ¿trajo a quién? ¿Trajo a quién? A un muchacho. Vamos al versículo 9, dice que aquí trajo un muchacho.
En todos los evangelios, en este milagro, siempre resolvió o siempre apareció en la escena un discípulo. Cuando Jesús dijo, vaya y busquen a ver qué encuentran, siempre aparece que un discípulo dio los panes y los peces. El único evangelio que me relata el muchacho es Juan, el único. Es el único de la multiplicación de los 5,000, porque hay otra multiplicación de los 4,000. Vamos a hablar hoy estamos hablando de las 5,000. Cuando ese muchacho viene, él da su lonche. Él tenía ¿cuántos? 5 panes y 2 peces. Armó, era su sushi. Sí. Sándwich de atún. Era su desayuno o su almuerzo. A veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Otra vez lo digo, a veces no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Y si tú no valoras lo que Dios te ha entregado, el Señor se buscará otro que le entregue lo que le está pidiendo. Porque el Señor no quería la cantidad, el Señor quería mostrarle la fe. Y Jesús dijo, tráigamelo a mí. El Señor dijo, repártelo. Digo, no, miren cómo resuelven y tráigamelo a mí. Y a veces pensamos que somos nosotros los que vamos a resolver. Y no entendemos que debemos que todo llevárselo a Jesús. Que Jesús es el que va a resolver. Mire que el único que tenía la disponibilidad de dar los panes y los peces era un joven, era un niño, un muchacho. ¿Sabe por qué? Porque los muchachos siempre están disponibles. El más grande de tirar número, ¿no? Felipe tiró número. Digo 5,000, no, eso no alcanza. El niño no tiró número. El niño lo único que hizo fue estar disponible. El Señor no quiere que tú tires número. El Señor quiere que tú estés disponible. Es lo único que Él quiere. Porque si usted comienza a sacar calculadora, es imposible, hermano. Es imposible. Yo no sé cómo Dios me ha sustentado este tiempo, no sé. Y si me pongo a tirar números, no, mejor no lo hago. Yo solamente estoy disponible a Él. Y sé que cada mañana son buenas sus misericordias. Y las áreas que hay que corregir y que hay que cumplir, yo sé que el Señor nos ayudará a hacerlas. Pero lo único que el Señor quiere, ¿sabe qué es? Disponibilidad. Y el Señor, cuando yo no solamente estoy pidiendo, estoy hablando de dinero, cuando Dios quiere tu tiempo. A veces el Señor dice, ore 1 hora más. Y el Señor, uy, no, Señor, ya es tarde, mañana hay que madrugar. A veces pensamos que cuando lo que Dios nos pide, vamos a perder. O es en vano. Y no entendemos que lo que tú le entregas a Jesús no se va a perder, se va a multiplicar. Esa es la matemática de Dios. Con menos hace más. La materia prima de Dios es la disponibilidad. Y a veces cuando estamos disponibles es cuando no tenemos nada. Ahí es donde Dios obra un milagro. Es por eso porque la gente busca a Jesús cuando ya invirtió en médicos, invirtió en medicina. La mujer de flujo de sangre no perdió toda su herencia. Yo creo que perdió toda su herencia. Dice que lo gastó todo en médicos, todo en doctores. Lo único que no perdió fue la disponibilidad de acercarse a Jesús. Fue lo único. Y a veces nosotros, que Dios no quiera, dejemos de dejar de depender tantas cosas para comenzar a depender de Jesús. Porque a veces nos aferramos a lo que el mundo me da y no estamos disponibles a lo que Jesús nos pide. Mire que el único que estuvo disponible en ese episodio fue ese muchacho. Y estaba entre el pueblo. Estaba ahí. Vamos al versículo 10. En el versículo 10 las palabras a resaltar son las siguientes: hacer recostar la gente. ¿Qué dice Jesús? Hacer recostar la gente. Cuando dice hacer recostar la gente, me habla de orden. Y yo le quiero dar a entender algo a usted.
Hoy aprendí cuando estaba meditando esta palabra. Muchas veces nosotros estamos esperando una multiplicación en casa, estamos esperando una bendición que venga del cielo. Hay muchas áreas de nuestra vida que están desordenadas. Si usted se pone a imaginar que si esos 5,000 no se organizaran, en los otros evangelios dice que se organizaron en grupos de 50, de 10, de 100, se organizaron en grupos. Si Jesús primero no los pone a organizar, ¿qué fuera pasado? Hay una estampilla. 5,000, la gente pensará que no habrá pan para ellos. Y si acá se matan para un mercado, ahora póngase a pensar 5,000. Hay una estampilla y más de una, había niños, los atropella, la gente no importa. La gente por un pescado y por un pan se mata. Es por eso que Jesús no hizo la multiplicación primero antes de haber orden. Y muchos están pidiendo bendición en su casa. Y yo te quiero decir algo, debes organizar primero tu casa. Organiza tu tiempo, organiza tus espacios, organiza tus finanzas para que entre la bendición de Dios. Dios no ha derramado una bendición sobre un pueblo que está disperso o sobre un pueblo que está desordenado. Dios derramará su bendición sobre aquellos que lo están esperando ordenadamente. ¿Cuántos quieren esperar la bendición de una manera ordenada? Yo sé y yo confío que todos aquí no somos juiciosos. Y todos somos ordenados. Solamente basta por entrar al cuarto. Uy, hermano, no entra a mi cuarto. Tengo como un mes que no lavo ropa. A veces me toca buscarla ya. Y a veces estamos orando por bendición. Así no vendrá la bendición. Dios no va a derramar algo nuevo sobre algo que está dañado o sobre algo que está feo. Entonces es muy bonito, pero Dios está hablando de su vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Bueno, de una manera integral, todo su ser. Debemos comenzar a ser ordenados. ¿Usted sabe cuánto tiempo duerme? ¿Sabe cuánto tiempo está haciendo ejercicio o no está haciendo ejercicios? ¿Cuánto tiempo le da a su esposa, a sus hijos? ¿Cuánto tiempo laboras? ¿Cuánto tiempo te queda para descansar, para dormir? ¿Aló? 1, 2, se fueron. Debemos darle tiempo al Señor. Hay que organizar nuestras vidas. Hay que meterle administración a eso. ¿Qué estoy haciendo con los recursos? ¿Qué estoy haciendo con el dinero? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo, con mis fuerzas? Amén. Eso es lo que yo aprendo de Jesús. Qué raro. En el versículo 10 dice que había mucha hierba. En los otros evangelios relata y dicen los discípulos, no mande la gente porque el lugar es desierto. ¿Y un lugar desierto qué hay? Nada. Y mire que acá hay arena. Acá hay no arena, acá hay hierba. A veces cuando nosotros vemos las limitaciones, perdemos la noción de las bendiciones que están a nuestro alrededor. Cuando usted solamente ve problemas, eso es lo que usted va a ver. Si usted piensa en problemas, eso es lo que usted va a ver. Es por eso que usted debe ver a Jesús y hacerle caso a Él, para que vea lo que está a su alrededor, que son bendiciones. Dice que un abismo llama a otro abismo. Eso está en Salmos. ¿Y usted dónde sacó eso? Un abismo llama a otro abismo. Y si usted vive pensando en la muerte, vive pensando en la enfermedad, vive pensando en la pobreza, es lo que usted va a traer para su vida. Un abismo llama a otro abismo. Hay un abismo aquí y allá, pero usted verá si lo llama. Continuemos. Vamos al versículo 11. Dice, y tomó Jesús aquellos panes. Yo creo que todos estaban mirándolos. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Dónde se hubo la multiplicación? ¿En las manos de Jesús o en las manos de los discípulos? ¿Usted qué dice?
Ponga a pensar que los discípulos tuvieran 5,000 panes así. ¿Dónde se multiplicó el pan y dónde se multiplicó los peces? ¿A dónde? En la mano de los discípulos, muy bien. Fue en la mano de los discípulos. Jesús los bendijo y se los dio. Mire cómo trabaja Dios. Lo que tú traes y lo presentas a Él, Él lo bendice y te lo pones nuevamente en tus manos. Y lo que Él te pone en las manos es la capacidad de multiplicarse solo, porque tiene la bendición de Jesús. Y quiero decirle algo, asegúrase que todos los recursos, que toda la provisión, que toda la bendición pase por la mano de Jesús primero. Asegúrase de eso. A veces nos preocupamos que pase por la mano del banco, de esto, del hombre. Mira, asegúrese que su bendición primero pase, que el filtro sea Jesús, porque en las manos de Jesús es donde se multiplican las cosas, es decir, la bendición, la capacidad. Y en las manos de los discípulos fue donde se multiplicó. Amén. Aquí estamos aprendiendo cómo trabaja el reino de los cielos. Todo lo que tome, páselo por Jesús, todo. Y verá que su vida va a ser un tiempo de multiplicación. Miren, el versículo 12 dice que se saciaron y recogieron los pedazos que sobraron para que no se perdiera nada. Mire que Jesús no permitió que la bendición se perdiera. Y la única forma que la bendición no se pierda es que todo sea ordenado. Porque si el Señor en ese momento te entrega una bendición y su vida está desordenada, usted no va a saber qué es eso de la bendición. Hay gente que agarra 1 millón, 2 millones y dice, uy, yo no sé por dónde fue el millón. Los tenía en mis manos y se desaparecieron. Compré aquí, no sé. Desordenado, mal administrador. Mira que lo que el Señor multiplicó o hizo que se multiplicara, el Señor después dijo que nada se pierda. El Señor, la bendición que te ha dado, el Señor no quiere que se pierda. El Señor no quiere que se pierda esa bendición. Y la única forma que no se pierda es que tú tengas un registro de todo aquello que el Señor te ha dado. Y des cuenta y lo entregues nuevamente al Señor. 5 panes y algunos pececillos. Ahora recogieron ¿cuántas canastas? 12 pedazos. La gente, yo creo que la gente misma dijo, uy, yo no quiero más pan, ya estoy saciado, tómame. A mí me pasa cada ratico cuando compro pizza, 2 pedazos, a la otra vez sí comí bastante, porque estaba rica. Pero regularmente cuando como 3 pedazos me empalago y digo, yo no quiero más, porque ya me sacié. Así es la bendición de Dios. Va a llegar y te va a saciar. Que tú dirás, uy Señor, gracias por todo eso, pero hay que repartirla, hay que darla a otros. Para que no se pierda nada. Vamos al versículo 15. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, porque sobre este versículo quiero terminar. Y dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La gente vio la señal, vio la multiplicación, pero la gente confundió todo el mensaje. Confundió todo el mensaje. En la mayoría de iglesias hay gente que tiene confuso el mensaje de Jesús. Jesús más adelante se los encuentra, el otro día le dice que ustedes me buscan por la comida nomás. Ustedes son los interesados. Claro, Jesús
nos ayude en nuestras necesidades. Pero la gente solamente vieron a Jesús como un rey, como un candidato donde lloraban y él le daba un pan o le daba un pescado. Y eso está acostumbrado a la gente, a que el hombre le tire algo ahí. Y el Señor no vino a eso. El Señor vino a pedir el corazón. Solamente esto era una señal para que ellos se acercaran más al Padre. Pero ellos entendieron la señal mal y pensaron que Él era el nuevo rey. Y el Señor dijo: es que mi reino no está en este mundo. ¿Usted por qué me intenta mezclarme con la política? Si mi reino no está en este mundo. Al César lo del César. Porque hoy en día las iglesias intentan mezclar el evangelio de Jesús. ¿Por qué nos generamos otras expectativas diferentes de acuerdo a que la palabra tiene un sentido y es llegar al Padre? Y Jesús estaba triste por eso, porque la gente lo buscaba para que le multiplicara las cosas, pero no quería rendir su vida y su corazón a Jesús. Y el Señor tan lindo lo hace, pero llegó un momento que Él se fue solo. Si usted está aquí, más que resolverle el problema y la dificultad, porque Él tiene la capacidad de hacerlo, Él quiere tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Más que una sanidad. A Lázaro lo resucitó y Lázaro tuvo que morir nuevamente. O Lázaro está vivo. No. El mayor milagro de todo, la mejor señal de todo, es que tú le entregues tu corazón. Esa es la mejor señal de todas. Más que tu dinero, tu tiempo, tu fuerzas, es tu corazón. Porque hay gente que se genera falsas expectativas con Jesús. Piensa que con Jesús es todo fácil. Piensa que con Jesús es todo color de rosa. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Es por eso que cuando la gente viene al evangelio y dice: uy, esto es muy duro, ¿qué esperaba entonces? ¿Que tu enemigo te aplaudiera? ¿Que la gente te aplaudiera? Si dice la palabra del Señor que si al árbol verde le hicieron todo aquello, ¿qué se nos espera a nosotros que somos chamizos? Hablando de un término que Él es más grande que nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que Él venció al mundo. Y nosotros somos sus discípulos. Yo sé que en el mundo hay problemas, hay dificultades. El Señor te va a ayudar, pero no pierdas el enfoque. Más que resolverte tus problemas, Él es tu Padre y Él quiere ser tu amigo. Y Él quiere que no lo busques por interés. Porque la gente lo que hoy quiere es que le resuelva casa, carro y beca. Así no se trata. Se trata de ser discípulo de Jesús. Gloria a Dios por los panes y por los peces. Gloria a Dios por la multiplicación. Pero ¿de qué vale toda la multiplicación de los panes y los peces si Jesús se va? ¿De qué no vale la bendición que Jesús mismo hizo, pero Jesús se fue? Hay muchos que toman la bendición de Dios y se van, porque solamente vinieron para eso. Pero yo creo que Dios está levantando una iglesia de discípulos, una iglesia que ame al Señor más que por sus bendiciones, por su ser, por lo que Él es. Yo quiero que cierre tus ojos. Quiero que le digas en este momento: perdón, Señor. Perdón porque muchas veces, como este capítulo habla, te has alejado de nosotros. Porque hemos malentendido las señales. Hemos malinterpretado tu reino. Y pensamos que este reino, el reino celestial, se mueve como el reino humano. El reino humano es corrupto. El reino humano no tiene cabida. Ahí no entra Jesús. Porque el hombre intenta. Nosotros no fue nuestra demanda es llevar a predicar el evangelio del reino. Un día Él reinará, claro que sí. La gente no comprendía eso. Lo único que veía era: este sí es un buen político, este sí es un buen presidente. Decimos eso porque recibimos un ladrillo, una paca de cemento, o recibimos un bien de ellos. No se trata de eso, iglesia. Se trata de conocer su corazón. Te pedimos perdón, Jesús, y ayúdanos
a que cada vez que vayamos a tu presencia, que cada vez que vayamos a pedir un consejo, a pedir una dirección, vayamos con un corazón sincero y con un corazón correcto. Que nuestra petición sea correcta. Y mire que toda esta multiplicación sirvió para probar los corazones. El Señor, a través de esa dificultad, está probando tu corazón. ¿Qué es lo que va a salir de tus labios? El Señor, a través de esa necesidad, el Señor está mirando tu corazón. El Señor, en este momento hay gente que le está pidiendo, Dios le está pidiendo tiempo, fuerzas, y el Señor está esperando que respondes, porque Él está mirando tu corazón. ¿Cómo vas a responder? No es un amigo, no es un vecino, es el Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no cambiar el mensaje, a no ir con falsas expectativas a tu presencia, sino a ir con un corazón arrepentido y un corazón fiel a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias.